Buenas noches a los que se juntaron ahora. Un gusto estar aquí en Costa Rica y aquí en esta casa llena de buenas vibraciones. Eh, sí, siento que tener metas muy altas, elevadas, es una de las cosas importantes que nosotros como seres humanos tenemos el derecho a crear. Y muchas veces el inicio del año es el momento en que nos planteamos metas, ¿verdad? Y tal vez a veces a final de año uno se dice, ay, puchi, se me olvidó, se me olvidó cuidar de mis metas, ¿verdad que sí? Y siento yo que también muchas veces eh, uno deja de cuidar de sus metas porque uno se deja estresar por sus metas. Es decir, uno piensa que no lo va a lograr, uno siente que es demasiado difícil, o uno siente que eh, tal vez eh, los demás no disfrutan mucho de nuestras metas. Entonces es difícil hacer que los demás las acepten, las respeten y nos ayuden a alcanzarlas. Entonces, siento yo que uno tiene la posibilidad de enfrentar la realidad externa, tanto como la realidad interna, con paz o con ansiedad. Y siento que en realidad la ansiedad es una cosa que todos nosotros tenemos tendencia a crear, y especialmente en este momento, porque hay guerras, hay problemas económicos, hay cambio climático, hay situaciones políticas complejas. Entonces, además, las noticias todos los días nos bombardean con las malas noticias que están agravando este síndrome de estrés, ¿verdad? Por lo tanto, siento que es tan importante aprender a cuidar de nosotros mismos, porque en realidad es solo si yo aprendo a mantener paz, a mantenerme tranquila, que voy a lograr lo que quiero lograr. Porque si me estreso, no voy a llegar más lejos, no voy a llegar a hacer las cosas ni más rápido, pero me voy a poner encima una tensión que no me hace bien, que no me ayuda y que por lo tanto es totalmente contraproductiva. Entonces, una de las cosas que debemos realmente cuidar es la calidad de estos sentimientos internos que tenemos, porque el estrés y la ansiedad eh, crecen sin que queramos y empiezan a hacer a tener un efecto muy destructivo. Tal vez las personas que aprenden a meditar y aprenden a estar con más paciencia, con más paz, lo logran eh, mantener durante el día. Pero muchas veces es en la noche que la gente se despierta con ansiedad. Y en aquellos momentos es muy importante no dejarse llevar por estos sentimientos que son muy turbulentes, que son muy necios, que uno se lo cree, que tal vez no lo voy a lograr, tal vez no me va a alcanzar la plata, tal vez tengo una enfermedad, tal vez mi mamá se va a morir, tal vez, tal vez, ¿verdad? Todos estos tal veces ahí hacen
una población interior que nos hace mucho daño. Entonces, en estos momentos es muy importante no prohibir a nuestras mentes de crear lo que ellas están creando, pero es muy importante como mamá o papá de tu propia mente, de decir, hola mente, está bien, usted está pensando eso, ok, lo voy a escuchar, o la voy a escuchar, pero por ahora lo que quiero es experimentar el contrario. Quiero sentirme tranquila, quiero sentir paz, quiero sentir seguridad, quiero sentir luz, quiero sentir fuerza. Y usted así puede hablar con su propia mente y conducirla a que usted tenga este tipo de sentimientos, este tipo eh, de estado interior. Cuanto más usted va a aprender de esta manera a cuidar de su propio estado interior, como decía en la meditación, somos los jardineros, somos responsables de lo que estamos creando adentro de nuestro jardín. Entonces, de la misma manera, somos responsables de cómo es que nos acercamos a nuestras metas. Si te acercas a tus metas con estrés, con angustia, no solo dudo que la vas a alcanzar, pero dudo que hasta si las alcances, te den la felicidad y el bienestar que quisieras. Entonces, siento que lo que cada uno de nosotros realmente quiere es la tranquilidad y la paz. Y esta meta no es una meta a largo plazo, de que yo tendré paz cuando me moriré, no, ¿verdad? Yo tengo la posibilidad de tener paz ya, ahora. Yo tengo la posibilidad de crear tranquilidad en mi propio ser, ahora. Y de esta manera usted llega a ser amo de su propio ser. ¿Verdad? Lo que nosotros practicamos en esta escuela se llama Raja Yoga. Significa autosoberanía. Es decir, cada uno de ustedes, cada ser humano, en realidad es el rey de su propia personalidad, de su propio mundo, de su propia creación. Pero, ¿con quién estás relacionando? ¿Ah? Si el rey queda atrapado en el sufrimiento que hay, entonces el rey no va a ser positivo, va a quedar atrapado en el sufrimiento. Si el rey queda preocupado, va a quedar en una energía muy baja. El rey, para ser fuerte, para ser generoso, tiene que cuidar de su propio reino al crear voluntariamente un estado de bienestar, un estado de paz, un estado de seguridad. Y uno tiene que comprender que la lógica del estrés es yo me siento bien o yo me siento tranquila porque logré lo que quería. No, no es así. No es que tú te sentirás feliz cuando lograrás lo que quieres. Esto es una lógica falsa, porque la persona que entretiene en esta lógica, si cambias tu silla de lugar, no te va a doler tanto el cuello. Entonces, la cosa es que uno
tiene que comprender que todos estos sentimientos que nosotros estamos creando, los creamos a cada segundo. Es decir, uno no se da cuenta de lo que está creando porque lo hace muchas veces totalmente subconscientemente. Es decir, creas tantos pensamientos que de esta manera tú creas en ti mismo un estado y tú te enfrentas con este estado cuando ya ese estado es insoportable. Cuando llegas a un nivel de estrés o llegas a un nivel de ansiedad o llegas a un nivel de miedo que ya no puedes manejar, entonces te das cuenta. Pero lo que es muy importante es comprender que cada pensamiento, cada momento, cada segundo, usted está creando algo. Ahora se dice que hay en una población normal humana, hay más de 60.000 pensamientos por día, ¿verdad? Entonces son estos micros pensamientos que acumulados van a crear reacciones de miedo, reacciones de angustia, reacciones de... Entonces, cuanto más tú cuidas de tu creación, como lo haces a la hora de meditar, porque estás solamente haciendo eso, estás entonces sembrando algo muy positivo, pero también estás despertando en ti la capacidad de ser consciente, porque ser consciente no es lo que la mayor parte de la gente hace. Ser consciente significa ser capaz de sentir, de saber lo que estás creando. Y muchas veces nosotros no cuidamos los pensamientos, no estamos mirando qué es lo que estamos sembrando en el jardín. Es solo cuando ya hay un montón de espinas, un montón de basura y que está creciendo que tú te dices, puchis, pero ¿qué es esto? ¿Quién trajo todo eso? Entonces, de la misma manera, no se trata de dejar que nuestro ser interior llegue a estados tales que ya después hay que llamar al jardinero o al hospital, ¿verdad? Uno debería estar cuidando, pero para cuidar hay que amar, ¿verdad? Usted cuida de un jardín porque ama su jardín. Usted cuida de su casa porque le gusta, ama que su casa sea confortable y agradable. Usted cuida de su familia porque quiere a su familia. De la misma manera, debemos aprender a cuidar de nuestro propio ser, cuidar de nuestra mente. Pero muchas veces estamos casi divorciados de nuestra mente, no sabemos lo que estamos creando. Entonces, cuanto más vamos a pasar el tiempo necesario para estar en conexión y con cariño hacia nosotros mismos, más el propio ser te devuelve tu atención. Muchas veces en un jardín no hay mucho que hacer, ¿verdad? Solo ser atento. Ay, no llovió, voy a poner agua, ¿verdad? Sencillo. Pero si tú te das cuenta solo después de 3 semanas que no llovió durante 3 semanas, tu jardín se convierte en un desierto. Entonces, la propia disciplina, el propio cuidado o la propia higiene de vida debería incluir este autocuidado. Porque si no, sentimos que somos incapaces de alcanzar
estas metas elevadas que nosotros nos proponemos de tener. O ni nos atrevemos a querer lo que queremos porque ya pensamos que no lo vamos a lograr. Y eso es triste, porque es como si tú quieres ser algo y porque tú te estás autosaboteando, dices, no, eso no, yo no puedo, no soy capaz. Entonces voy a aceptar esto que no te gusta. Entonces el ser adentro de sí mismo, siento que cuanto más está visualizando o sentándose con sus metas, sus deseos elevados, va a poder estar planeando, va a poder estar pensándolo, va a poder atreverse a tener meta. Porque, ¿qué pasa con un ser que no tiene meta? ¿Qué pasa si yo salgo a la calle y dice a dónde voy? ¿A dónde voy a ir? Voy a vagabundear un ratito y después voy a regresar a la casa, ¿verdad? Pero si tú te dices, no, yo quiero ir a la calle porque yo quiero ir a ver a tal persona, quiero ir a comprar tal cosa, quiero ir a eh, poner correo en el correo, quiero, ¿verdad? Entonces, sí, logras hacer lo que tú quieres. O quiero ir a caminar a la U, lo puedes hacer. Pero si no te lo propones, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo vas a hacer? ¿No? ¿Verdad que no? Entonces es bonito también atreverse a querer, porque siento que muchas veces estamos en una posición ahí casi que de perdedor, se dice perdedor, loser, ¿sí? Entonces, ya que no puedo, ya que no soy capaz, ya que no alcanzo, ya que tal vez no lo logro, entonces internamente como es la canción que te estás cantando a ti mismo, ¿verdad? No es una canción muy agradable la que tú estás creando en tu mente. Entonces siento que si pudiéramos todos los días crear un momento donde uno se dice, yo quisiera que este día tenga yo momentos de paz, o tenga yo momentos de alegría, o tenga yo momentos de satisfacción, o tenga yo momentos de amor. Tú te lo propones y tú lo puedes hacer, pero si no te lo propones, no lo vas a hacer. Si eres como la hoja en el viento, ¿cuál destino tienen las hojas en el viento? ¿Verdad? Entonces siento que atreverse a querer, atreverse a proponerse meta, es muy importante. Pero dado la mala relación que tenemos con nuestras metas, a donde nos hemos estresado demasiado, como que ya no, meta, no. Demasiado cansancio, demasiado angustia, demasiado, ¿cómo se llama esta palabra? Eh, el contrario de victoria es derrota, es demasiadas derrotas. Entonces, adentro de nosotros mismos, siento que tenemos toda la posibilidad de crear lo que quisiéramos, pero hay que, aun si tú te planteaste de ser feliz hoy, ayer, y no lo lograste, algo logró. En el momento en que te sentaste a meditar, algo lograste. Entonces, si no te lo hubiera propuesto, no lo hubiera ni pensado. Entonces, siento que es tan importante atreverse y tan importante cuidar de sí mismo, cuidar de sus metas, con mucho cariño, con mucho amor.
porque de esta manera estas cosas pueden crecer, estas cosas pueden florecer. Luego, lo otro que siento que tiene mucha importancia es que no importa lo que pasa, todo es bueno. Eso es una filosofía muy extraña de los Brahmakumaris, que les cuesta a mucha gente comprender. Pero en realidad, si uno comprende que todo lo que está pasando fue sembrado en algún momento, entonces es bueno que se vea lo que estuvo sembrado. Es bueno que yo aprenda gracias a mis errores. Es bueno que me enfrente con las cosas que tengo que transformar. Entonces, estas cosas nosotros podemos de esta manera aceptar que hasta lo más difícil es una súper oportunidad de aprender algo. Y de esta manera, aún si no logras tu meta, el aprendizaje puede ser excelente para mañana o para hoy. Y en esto hay que hacerse inteligente, no inteligente en los ojos de los demás, pero inteligente en la forma en que yo estoy manejando mi propia razonamiento. ¿Ah? Razonamiento. Sí, las dos cosas. ¿Verdad? Necesito a ver cómo aprendo eso yo, porque cada uno de nosotros, como decía, es el jardinero de su jardín. Entonces, sí, los pensamientos que sembras, pero después, ¿cómo aprendes a entender los procesos de un jardín? Por ejemplo, si vivo en Francia y sembro fresas en invierno, les puedo asegurar que jamás tendré fresas. Pero tengo que aceptar aprender, en vez de ser toda testaruda que sí, yo quiero. No, ¿verdad? Entonces, las cosas tienen sus leyes, las cosas tienen su ritmo, las cosas tienen su razón de ser. Y no es enemigo, no es que son malas las fresas que no quieren crecer, o malo el invierno que no deja crecer mis fresas. No, ¿verdad? Que ser humilde y decir, ah, ya, algo pasa. No es el momento. Pero es el momento de que el invierno es momento de muchas otras cosas. Entonces, ¿estoy aprovechando o no lo estoy aprovechando? Y de esta manera, si yo cuido de mi raciocinio, de la forma en que analizo las cosas, de la forma en que elijo de pensar, elijo de estar, elijo de ser, puedo corregir y llevar mi raciocinio a otro nivel. Porque cuanto más mi forma de reflexionar y mi inteligencia se hace fuerte, más eso va a dar soporte a mi vida. Es decir, una persona que tiene una forma muy positiva de ser. Claro, hay gente que es positiva porque nació así. Pero bueno, uno puede no haber nacido así y hacerse así. Y es muy bueno hacerse así. Entonces, usted a través de cada vez que está verificando, cambiando, eligiendo otra manera de ser, usted va a estar sembrando fortalezas adentro de sí. Y estos raciocinios también te ayudan a después relacionarte con los demás
de una forma muchísimo más inteligente, comprendiendo por qué están pasando ellos, aceptando que la gente es como es, aceptando que si los quiero, los acepto como son, aceptando que hasta si no los quiero, los acepto como son, ¿verdad? Y aceptándolos como son, ¿qué es lo que va a pasar? Usted va a empezar a comprender la alquimia de esta personalidad, porque cada personalidad tiene una alquimia muy diferente, muy especial. Y si las personas están en equilibrio, florecen, ¿verdad? Entonces, usted puede contribuir cuando tiene su raciocinio funcionando a crear el sistema, el clima que permite que las demás personas estén floreciendo. Y las personas que llegan a ser así, casi que llega a ser natural, ¿verdad? Uno hablaba antes de Daddy Yankee. Era una persona sumamente interesante por eso, porque ella se había educado a sí misma a esta forma de ser de generosidad hacia las demás personas. Ya no era una decisión que le requería esfuerzo a cada vez, no, era ya una forma de ver, de calcular, de comprender y de desempeñarse. Luego, lo que es importante es saber que usted tiene un amigo incógnito, invisible, pero muy presente. Y siento que eso también es algo que debemos aceptar de comprender. Dios está siempre con buenos deseos. Se llama benevolencia. Y en la India, el nombre de Dios que se usa mayormente es el benevolente, aquel que siempre, siempre tiene buenos deseos, una visión buena. Entonces, aun si usted está metiendo la pata y metiendo la pata y metiendo la pata, Dios siempre tiene buenos deseos. Usted no, hacia sí mismo. Muchas veces quedamos bastante bravillos con nosotros mismos. Y entonces es muy importante aprender a tomar este amor, esta benevolencia, esta dulzura, esta fuerza de convicción que Dios tiene en cada uno de sus hijos. Porque eso es totalmente mágico y tiene un efecto absolutamente eh, ¿cómo decir?, infectuoso en el alma. Una persona que se transforma y que capta la benevolencia de Dios va a ser capaz de ser benevolente con las demás personas. Pero si usted piensa, "Ah, no, a mí nadie me quiso, entonces yo no quiero a nadie, o a mí nadie me ayudó a ver mi potencial, entonces, ¿para qué voy a creer en el potencial?" Pero si usted siente que Dios está ahí y que aprecia sus esfuerzos, aprecia sus pensamientos puros, aprecia el esfuerzo que tú estás haciendo para ser generoso, para estar en paz. ¿Entienden? Es como una relación con un ser que es extremadamente positivo. Por lo tanto, la relación que estás creando con él puede llegar a ser extremadamente positiva. Y todos nosotros necesitamos aprender la verdadera positividad. Necesitamos un profesor en positividad. Necesitamos un profesor
en benevolencia. Entonces, aprender a sentarme todos los días a conversar o a pensar con esta fuente, con esta inteligencia positiva, me va a permitir a mí de abrirme a otra manera de ser, a otra forma de reaccionar, donde tus reacciones que tú no veías antes, tú empiezas a verlas y dices, pero Valerian, ¿qué es esta forma de reaccionar? Porque como que huele, ¿verdad? Entonces, saben ustedes, si una persona está muy acostumbrada a sus propios errores, ya no los ve. O también si usted va en la casa de alguien que tiene muchos gatos, pasado, ¿verdad? A mí me encantan los gatos, pero desgraciadamente cuando son muchos tienen un olor bastante desagradable. Y ya la persona que vive con sus muchos gatos no lo siente, no lo huele, porque ya su olfacción se hizo libre de gatos. Pero cuando usted entra, usted sí lo siente. Entonces, de la misma manera, cuando uno cultiva la compañía de la pureza, cultiva la compañía de la verdad, cultiva la compañía del amor, empieza a hacerse uno sensible a su propia pequeñez o a su propio miedo. Uno dice, no, yo no quiero reaccionar con miedo. Mientras que la persona que no hizo un esfuerzo de aprender a meditar, muchas veces ni siquiera se da cuenta que está teniendo miedo. Y cuando se da cuenta, piensa que es normal. Y empieza a pensar, ¿qué puedo hacer yo con este miedo? Y poner rejas y comprando un montón de seguros, pero eso no alivia los riesgos, ¿verdad? Entonces es muy importante comprender qué es lo que estoy haciendo adentro de mí y fomentar la, la compañía del ser que nunca tiene miedo, que nunca tiene ansiedad. Te permite reconocer los rasgos de las cosas que puedes entonces cambiar de inmediato, ¿verdad? Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, que hay una caquilla del gato ahí, entonces tú la puedes quitar ya y el olor no se hace demasiado presente. Pero si no te das cuenta, la cosa va, es como el incienso al revés, ¿verdad? Se multiplica. Entonces nosotros tenemos que comprender que estas cosas que nos hacen daño, las podemos deshacer. Y cuanto más rápido estás captándolo, más rápido lo puedes cambiar. Y tener esta compañía de Dios hace que te vuelves más y más sensible a lo bueno como también a lo negativo. Lo negativo para transformarlo, no para ponerte a llorar y decir, ves, yo te lo había dicho que yo no podía. No, hacerte sensible para poder decir, bueno, sí, no, este pensamiento no. No le voy a quebrar la nariz a este señor, que no me interesa quebrar la nariz esta, ¿verdad? Mientras que las personas violentas les encanta quebrar narices. ¿Ve? Entonces, cada uno de nosotros tenemos así la posibilidad de observar los pensamientos, darnos cuenta y darnos cuenta que no es lo que queremos y transformarlo en lo que sí quieres. No es imposible, más bien es completamente posible.
pero hay que atreverse y hay que trabajarlo. Y siento que cuanto más uno hace estas cosas con tranquilidad, con paz, con apertura, más se van a revelar a nosotros, pero también más eh, posible se hace. Por ejemplo, si yo no creo que puedo, dejo que la duda se haga tan grande que es más la fuerza de la duda que la fuerza de la fe. Es decir, si yo creo que no puedo algo, después de un rato ya ni lo entiendo. Entonces, si mi meta era lograrlo, estoy muy mal encaminada, ¿verdad? Pero si yo veo el proceso, cambio el proceso, me lo permito porque estoy tranquila y sí se puede. Entonces la duda se arranca solita, se deshace, se desborona. Depende de lo que tú llamas realista y depende de lo que tú llamas irrealista. Porque siento que tienes razón también, ¿verdad? Pero siento que un ser humano podría llegar a ni atreverse a tener metas, porque va a crear el pensamiento que tal vez no es realista, tal vez no lo puedo alcanzar. Entonces, yo no sé de cuál meta estás hablando, pero yo he visto que la gente que alcanza cosas grandes se autorizaron, se dieron permiso de creer en ellos mismos o de creer que lo iban a poder hacer. Entonces, siento que lo que uno tiene que mirar es también el materialismo de nuestras metas, porque si mi meta es comprar un castillo, pues sí, tal vez no, ¿verdad? Entonces, si una meta es muy materialista, muchas veces va a implicar también mucha complicación materialista. A mí por lo menos no me interesa, pero yo puedo entender que a ciertas personas les interesa, pero se ponen en un montón de deudas y de problemas financieros. Entonces siento que las metas espirituales, a pesar de ser muy elevadas, siempre el efecto de la meta, si uno lo está, si uno se relaciona con la meta, un poco como lo expliqué hoy en esta charlita, eh, siempre van a ser positivas, ¿ves? Pero si tu meta es hacerte un soldado y ir a matar a Trump, qué peligroso, ¿verdad? ¿Entiendes? Es decir, uno es responsable de también de eh, creo que lo que es positivo, lo que no es violento, lo que es altruista, tiene más chance de florecer cuando es una meta que uno se propone de verdad. Pero es justo una meta egoísta que tiene con unas cuantas ingredientes de violencia, ingredientes de celos, ingredientes de arrogancia. Estas metas no, no van a funcionar y sí son peligrosas. Entonces, siento que también acerca de eso, lo que decía de conversarlo con Dios es muy bueno. Que Él es muy buen consejero, como que las cosas locas, como que te va a decir de tu conversación con Él, pero en general uno puede ir sintiendo que realmente yo no sé qué me ocurrió, pero eso no, ¿verdad?
Entonces, las metas sí, depende de la calidad, la cualidad de la meta. Sí, es cierto. Muchos de nuestros miedos son relacionadas a cosas que hemos vivido en la infancia, pero uno tiene que ser fuerte adentro de sí mismo. Es decir, que si yo tengo miedo a algo, tengo que comprender que el miedo es una condición que yo me estoy imponiendo a mí mismo, que no me hace nada bueno, no me hace bien tener miedo. Es una cosa enfermiza, el miedo. Entonces, tengo que comprender qué es lo que yo me estoy haciendo a mí mismo y tengo que juzgar esto si lo hago, me va a dañar, me va a hacer daño. Porque yo he visto que muchas veces la cultura del miedo eh, hace que uno piensa que el miedo te permite asegurarte contra los peligros, pero eso no es cierto. Entonces es muy importante reflexionar, ¿verdad? Hablé bastante del raciocinio, de la reflexión, de la forma en que pienso en las cosas. Entonces las cosas que son negativas, y el miedo es negativo, porque el miedo sí te hace daño, porque el miedo sí es un dolor, ¿verdad? Es un sufrimiento. Entonces tienes que atenderlo como tal y no decirte, ah, no, pero es bueno tener miedo porque así no hago tortas. No, no necesitas tener miedo para no jalar tortas, ¿verdad? Uno tiene que realmente enfrentarse con sus demonios mirándolo en los ojos y comprendiendo eh, que, que, que quisiera, cuál es mi meta. Mi meta es que ser libre de miedo o no. Pero si la persona que tiene miedo prefiere continuar cuidando de sus miedos, ¿verdad? Como los gatos de la señora esta, tenían miles, pues entonces, más gatos, más feliz, ¿está bien? Más miedos, más feliz, bueno. Ahora uno tiene que ver realmente qué es lo que quiere para sí mismo y ser bien. Nosotros hablamos siempre en nuestra escuela de ser un observador desapegado, es decir, mirar con honestidad hacia dentro de nosotros y sacar conclusiones de lo que estamos viendo. Usted va a ayudar a las demás personas cuidándote a ti mismo. Es decir, a veces queriendo ayudar a otros, uno les fastidia. Eh, pero si tú te cuidas, usted va a ser como hablaba hoy, ¿verdad? Mucho del ejemplo del jardín. Un bonito jardín es algo que lo disfruta cualquiera. Pero si usted está atrás de su hijo diciéndole, tu jardín está feo, deberías plantar flores, ¿por qué no le cuidas? Entonces ya el pobre hijo, ¿verdad? Okay, ya tranquila, mamá, déjame tranquila. Porque muchas veces la forma en que queremos ayudar tal vez no es la más indicada. Entonces, cuidándote a ti es como 90% del ayudar a cuidar a los demás. Porque esta va a ser lo que va a permitir una verdadera generosidad, una verdadera fuerza que ayuda al otro a él tener fuerza. Entonces, de la primera pregunta, la segunda, ¿qué era? Bueno, si usted quiere seguir sufriendo, puede, ¿verdad? Pero uno se tiene que decírselo a sí mismo, ¿verdad? Yo, ok, si quiero seguir sufriendo, puedo. Ahora sí, ¿quieres seguir sufriendo? Porque el hábito de sufrir
el hábito de victimizarte, el hábito de todos los hábitos que conllevan al sufrimiento. Son muchos. Y uno tiene que liberarse de ellos uno por uno. Bueno, 10 a la vez, mejor, ¿verdad? Pero digamos que por lo general los hemos criado y mal criado dentro de nosotros. Entonces llega a ser la época de liberación. Pero no llegan príncipes azules con caballos para sacártelos, ¿verdad? Tenemos que aceptar nuestro papel, nuestro rol, nuestra tarea en eso. ¿Cómo se sana? Pues sí, es lo que es la misma cosa. ¿Qué es lo que te parece que te va a ayudar a sanar? Estar en paz, tener la razón siempre, ¿verdad? Uno tiene que ver cómo funcionan los demonios que me hacen sufrir. Y de esta manera puedo liberarme de ellos. En nuestra forma de observar la realidad, hay uno en particular, que es el capitán o el general de todos los demás, y es el ego, ¿verdad? Muy conocido. Pero no es porque sé que es el ego que me molesta que voy a lograr quitármelo de encima, ¿verdad? Se requiere un trabajo real y cada uno de nosotros tenemos una creación de ego muy personal, muy mía, y solo yo la puedo reconocer, solo yo puedo atenderme a mí misma, con la ayuda de Dios, con la ayuda de los demás, pero si yo no lo hago, hasta Dios no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces es tan bonito aprender a ver eso y también comprender cuáles son los hábitos que me hacen perder fuerza y aceptar deshacerme de ellos. Ok, lo importante es que uno no puede eliminar. Entonces usted solo tiene que realmente ir entendiendo profundo. Usted lo que tiene que hacer es crear otros. Porque eliminar solo en las guerras con las armitas estas, uno elimina, pero en la realidad verdadera nada se elimina, nada se puede eliminar. Las cosas se transforman. Es una de las reglas de la física. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, lo que usted tiene que hacer es seguir creando si quiere destruir, ¿verdad? Es así el equilibrio. Ya no quiero crear pensamientos negativos, ya no quiero seguir con estos rasgos. Entonces, crear y crear y crear. Pero ¿qué es lo positivo? Es algo que tú tienes que sentarte con ello y realmente pensarlo. En mi caso, ¿qué sería positivo? ¿Qué es lo que sería bueno? ¿Qué es lo que me haría bien? ¿Qué es lo que tendría consecuencia positiva en mi vida? Ok. Meditamos un momentito. Entonces me siento de forma cómoda y dejo que mi cuerpo se relaje. Y poco a poco me me abro a mí mismo, me abro hacia mi reino interior, me abro
hacia la realidad del potencial puro que yace en mi ser. Cada uno de nosotros es un ser espiritual, puro, amoroso, tiene un potencial de paz, de comprensión ilimitado. Y cuanto más me autorizo a sentir este potencial, a experimentar, cuidarlo, más va a crecer. La belleza, cuanto la aprecias, cuanto más la aprecias, más la encuentras fascinante. Y el Ser Supremo es mi aliado, es mi amigo, mi compañero de belleza, mi compañero de pureza, mi compañero de amor. Y cada vez que quiero, puedo volver a mi ser, volver a la luz, volver a la compañía elevada del ser más elevado. Ahora podemos abrir los ojos, pero manteniendo en nosotros mismos la conciencia de nuestra mente. Om Shanti.